Hola a todos. Vamos a ver en este vídeo cómo representar funciones definidas a trozos. Lo primero que necesitamos saber es qué son esas funciones definidas a trozos, dónde se dan, qué tienen que ver con nuestra realidad, porque hasta ahora casi todas las funciones que hemos visto pues, han sido definidas de una sola vez. Este tipo de funciones se dan en casos en los que la realidad que intentamos representar pues, bueno, varía en distintos momentos o en distintas posiciones o algo así. Supongamos, por ejemplo, que yo quiero representar el precio frente a las horas, sería el tiempo y este sería el precio del minuto de la tarifa de taxi. Claro, si estas son las 0 horas, 24 horas, hasta las 8 de la mañana tendrá un precio, probablemente a partir de las 8 de la tarde tenga otro, ¿no? Vamos a inventárnoslo, da igual. Desde aquí hasta aquí va a tener precio porque es de madrugada, ¿verdad? Y lógicamente será algo más caro. Después, en la jornada laboral es probable que baje y luego por la noche vuelva a subir. Y va a tener distintos valores. Como estamos viendo, son funciones constantes, ¿no? Esta tendría un precio, este otro y este otro. Pero va cambiando. Esto no hay forma de hacerlo con una sola expresión algebraica. Necesitamos una para cada uno de los trozos. Por eso le llamamos funciones definidas a trozos. Habrá elementos que tendremos que tener en cuenta. De tener cuidado, por ejemplo, aquí en las discontinuidades, a ver qué pasa con ellas. Son los puntos más conflictivos que nos podemos encontrar en estas funciones. Vamos a ver un ejemplo y, teniendo en cuenta ese ejemplo, pues vamos desarrollando el resto. Para nuestro ejemplo vamos a suponer que nuestra función fuese f de x igual, se suele representar con una llave las distintas expresiones algebraicas y al lado el dominio de cada una de esas expresiones. Supongamos que nuestra función fuese x más 1 cuando x es menor o igual que menos 2. Es decir, entre menos infinito, menor o igual que x, menor o igual que menos 2. Y cuando x está entre menos infinito y menos 2, vale, hecho. Se suele representar muchas veces, lo del menos infinito no se pone solo x menor o igual que menos 2. Os lo podéis encontrar de las dos formas. Entre menos 2 y menos 1, supongamos que nuestra función va a valer 3. Esto es entre menos 2 y menos 1. Y por último, desde el 1 hasta el infinito va a valer menos 2x más 8. Entre el 1 y el infinito. Cuando yo tenga un valor del dominio, yo quiero saber su imagen, lo primero que me tengo que preguntar es ¿a cuál de los tres intervalos pertenece? Cuando sepa el intervalo al que pertenece, entonces cojo su expresión algebraica. Veámoslo con algunos ejemplos también. Si queremos la imagen de menos 4, lo primero que tenemos que ver es a cuál de estos intervalos pertenece. Entre menos infinito y menos 2. ¿Vale? Parece que es este, ¿verdad? A la primera hemos acertado. Si es así, tengo que coger x más 1. Es decir, va a ser menos 4 más 1 menos 3. ¿Y si ahora quiero la imagen de 7? Si quiero la imagen de 7, miro en este intervalo, no pertenece, ¿verdad? Miro en este, tampoco pertenece. Miro en este, sí pertenece. Vale, pues esta es la expresión que tengo que coger ahora. Será menos 2x más 8 y sustituimos. Menos 2 por 7 más 8. Cuidado que es un por. Y nos va a quedar menos 6. Si quisiéramos la imagen de menos 2, la imagen de menos 2. Vengo aquí y digo, espérate, el menos 2 está aquí y aquí. ¿A cuál de los dos pertenece? Tenemos que tener mucho cuidado con el signo de la desigualdad. En este caso, el menor o igual es de esta primera expresión. Luego el menos 2 pertenece a este de aquí. Recordad cuando trabajamos con intervalos al principio de curso.
Este menos 2, tengo que coger esta. X más 1, entonces menos 2 más 1 igual a menos 1. Si quisiera el 0, imagen de 0, no pertenece a esta. Sí pertenece a esta, pues la imagen de 0 sería 3. No tengo ni que sustituir, es la función constante, mucho más sencillo, mucho mejor, más cómodo para mí. Esto no puede ser. Cuando yo he hecho esto, lo he hecho a la ligera y he dicho que el 0 pertenece a este intervalo. Pero el 0 no pertenece a este intervalo. ¿Pertenece a este intervalo? Tampoco, ni al primero. ¿Qué le pasa al 0? Que no existe. No tiene imagen el 0. Me puede pasar que haya un hueco en mis funciones. Luego, en este caso, la imagen de 0 no existía. Tenemos que tener cuidado porque a veces con la inercia nos puede pasar esto. Para dibujar esta función vamos a necesitar, obviamente, hacer nuestras tablas de valores. Pero claro, yo ahora necesito información de esta de aquí, necesito información de esta de aquí y de esta de aquí. Voy a tener que hacer 3 tablas de valores, una para cada una de ellas. Una para cada una de ellas. Voy a llamarla hecho primero, segundo y tercero. No voy a coger 3 colores, alguno de ahí que más me da. Bueno, normalmente suelo cambiar colores, pero no voy a coger 3 colores porque en realidad es una sola función. A veces cuando he explicado esto con varios colores, luego la gente piensa que esto es una función, esto es otra y esto es otra. No, es una sola función que tiene 3 partes. Entonces vamos a hacerlo todo con el mismo color. Nuestra primera función tengo que hacer una tabla de valores. Como es una función afín, sabemos que con 3, 4 valores vamos de sobra. ¿Qué valores tengo que coger? Tabla de valores, y los valores que tengo que coger son de este intervalo. Tienen que ser de este intervalo. Y uno que tiene que ser siempre es el límite. Los límites hay que cogerlos siempre, para saber dónde empieza y dónde acaba mi trozo de función. Entonces, como este hay que cogerlo y los demás son menores que menos 2, pues yo voy a coger me voy a poner aquí el menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5 si queréis. 4 valores. Aunque ya habíamos dicho que hubiésemos tenido bastante con 2, 3 valores. Si hacemos esto, pues menos 5 más 1, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Ya tengo la primera tabla de valores. Ahora hacemos la segunda. En la segunda tabla de valores, pues igual, X, Y, ¿verdad? Una tabla de valores. Es verdad que al ser constante podríamos hacerlo de cabeza, pero por ser sistemáticos. ¿Qué valores tengo que coger? Hemos dicho que los extremos siempre, para saber dónde empieza y dónde termina mi función. En este caso, como es constante, solo voy a coger esos dos. Coger el menos 2 y el menos 1. Y en los dos casos vale 3. Seguramente estaréis pensando, bueno, pero es que esos dos no valen. ¿Qué haremos luego cuando la pintemos? Pues que estos dos van a ser dos circulitos, ¿vale? Indicando de que ese punto no pertenece a ese trazo. En el tercer tramo, pues igual, xy y otros 3 o 4 valores porque vuelve a ser una función afín. Tengo que coger del 1 hasta el infinito, ¿vale? Pues como 1, 2 y 3. ¿Vale? Vamos a coger y sustituimos, ¿no? Desde el 1 decimos menos 2 por 1 menos 2, más 8, 6, 4 y 2. Bien, vamos a pintar nuestra función. Para eso cogemos nuestras tablas de valores, las vamos a asignar, las copiamos y nos vamos a una tabla donde podamos representarla en condiciones.
Ya estamos aquí. Las hemos copiado, las hemos pegado, tenemos nuestros ejes y vamos a representar. Vamos a empezar por la primera. Menos 5 menos 4. Menos 5 menos 4. Menos 4 menos 3. Menos 3 menos 2. Menos 2 menos 1. Atentos. Este era uno de los límites, ¿verdad? Cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con los límites. Vamos a tener que pensar en ellos antes de dibujarlos. Entonces, ¿este pertenecía al primer tramo? Si recordáis la imagen anterior, sí, ¿verdad? Porque era menor o igual. Luego el punto será relleno, ¿verdad? Ahora ya puedo unirlos. Color. Y uno mi línea por los puntos. La continúo por aquí porque era hasta el infinito. Veamos la segunda parte, el segundo tramo. El segundo tramo era del menos 2, en el menos 2, 3, pero acordaos que era, voy a hacer muy exagerado, grande, para que se vea bien, que ese no valía. Y el menos 1, 3, tampoco valía. Solo me queda unir esto con mi línea. Ha sido muy exagerado con esto de aquí, pero que quede muy claro que estos dos no entraban. Y por último, el 1, 6, que sí entraba, ¿verdad? Sí entraba. El 2, 4, 2, 4 y el 3, 2. Una vez que los tengo, lo vamos a poner que quede claro que si entra ese límite, pues ya pintamos nuestra línea y la continuamos porque llegaba al infinito. Ya tenemos nuestra función. Trozo, otro y otro. El mayor peligro está aquí a la hora de dibujar en ver los puntos de discontinuidad. En los puntos de discontinuidad tengo que tener muy claro de que los dos no pueden ser cerrados. Los dos podrían ser abiertos. Y ese punto no pertenecería al dominio. Pero los dos cerrados no, porque entonces no sería función. Me puede pasar esto, que haya un hueco sin función. Eso no es problema. No es muy habitual, pero no es problema. Bien, pues este ha sido nuestro primer ejemplo. Hagamos otro y vamos viendo qué tal se nos da. Bueno, ya tenemos nuestra función, ya estamos aquí otra vez. Veamos lo que nos han dado. Nos han dado una función definida a trozos, pero en dos trozos. X más 3 cuando X es menor que menos 2 y 2X menos 2 cuando X está entre 1 y 3, cerrado en el 3. Vale, pues nuestras dos tablas de valores. Necesitamos una tabla de valores para este y otro para el otro. Sería XY. Recordad que siempre el extremo tiene que entrar, siempre tiene que estar en mi tabla de valores, aunque luego veré si es abierto o cerrado. Entonces me voy a poner, pues como es una función afín, voy a poner el menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5 si queréis. Y vamos sustituyendo. Menos 5 más 3, 3 menos 2, ¿verdad? Menos 1, 0 y 1. Y aquí al ladito me voy a hacer una señal, ¿vale? De que este va abierto, porque es el extremo. Ya lo tengo para cuando después me vaya a pintar. Hago la otra tabla de valores, XY, vuelve a ser una función afín y tengo que tener los dos extremos. Así que voy a coger el 1, el 2 y el 3. Con tres valores tenemos bastante. Cuando es el 1, me saldría el 0. Con el 2 tendría el 2 y con el 3, 4, ¿verdad? Ahora voy a fijarme en los extremos para después tenerlo claro. El 1 no pertenece a este, luego cuando X valga 1 tengo que tener cuidadito de que será abierto. Le ponéis esto o cualquier otra señal, algo que cuando lo estéis pintando no os equivoquéis. Y con el 3
Si pertenece, luego en este caso yo lo voy a poner que me quede claro. ¿Vale? Una vez que lo tengo, bueno, pues lo que me queda es representarlo. Vamos a representarlo. Ya lo tenemos, pues vamos a ir representando. Empezamos por este, que era el primero. ¿Vale? Este era el primero que teníamos. Este era el segundo. Vamos a pintar en ese color para distinguirlo bien del eje. Menos 5, menos 2. Menos 5, menos 2. Claro que me equivocaba. Menos 5, menos 2. Menos 4, menos 1. 4 menos 1. Menos 3, 0. 3, 0. Y menos 2, 1. Pero cuidado porque habíamos dicho que este tenía que ser abierto. Entonces este lo ponemos ahí con un poquito de cuidado, abierto. Y ahora ya sí podemos dibujar nuestra línea, que en este caso podemos continuar hasta el infinito, porque nuestro primer trozo era desde menos infinito hasta el menos 2. En el segundo caso vamos a pintarlo. En el segundo caso iba desde el menos, era 1, 0, 1, 0. Y en este caso era abierto, ¿verdad? Entonces, abierto. Que no se nos olvide. Cuidado que yo había hecho el circulito muy pequeño y no se nota muy bien. 2, 2. 2, 2. Y 3, 4. Y en este caso es cerrado. ¿Vale? Pues ahora ya solo nos queda unir con otro. Y ya tenemos nuestra función representada. Como hemos dicho antes, mucho cuidado con los extremos, que es donde podemos tener alguna pega. Es muy fácil que se nos olvide y pongamos lo que no es. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Saludos.